Hola, ¿qué tal? Soy Elena Char. Bienvenidos otra vez a este programa que se llama La Ruta Crítica. En esta ocasión hablaremos sobre la importancia de la reforma energética y las devastadoras consecuencias en una eventual cancelación de ella. Tan solo en estos 30 minutos que estaremos hablando con expertos en la materia, Pemex estará perdiendo 128 millones de pesos. La CFE perderá 29 millones de pesos. Es por eso que es trascendental marcar una ruta crítica de la mano de estos grandes expertos que tenemos en este programa. La reforma energética representa uno de los más grandes esfuerzos para lograr una profunda transformación. Desde el 2013 se han publicado leyes, reglamentos, decretos, lineamientos, resoluciones, documentos, pues una gran ley, una gran reforma. Pero bueno, la reforma no únicamente representa un cambio normativo, sino representa un cambio completo en el paradigma que tiene por objeto un mercado moderno y eficaz, operando bajo principios de competencia y regulación. Desde su publicación, los hacedores y ejecutores de la política pública se han concentrado en promover el potencial económico de la reforma, que significa mayores ingresos, más inversión, mayores y mejores empleos, mayor competencia, crecimiento económico, desarrollo económico y, por lo tanto, una mejor calidad de vida en la familia de los mexicanos. Sin embargo, mediante un memorándum en julio pasado, el presidente López Obrador plantó una serie de instrucciones a los órganos reguladores del sector energético y no solamente eso, esas instrucciones venían cargadas de calificativos como que la reforma energética era una política de pillaje. Antes de contemplar una contrarreforma constitucional que el presidente básicamente contempló 2 meses a los reguladores para que respondan si es posible llevar a cabo su propia reforma energética y echar atrás todo lo que ya se había logrado bajo un marco de mercado abierto y competitivo, que esto le permitía a México traer mayores y mejores inversiones, pues en este plazo de 2 meses se generó una incertidumbre en los mercados. Y bueno, en este sentido, pues damos inicio a este programa, La Ruta Crítica. Bienvenidos, ya comenzamos. Es un gusto para mí presentar a nuestros invitados en este programa, a la doctora Lourdes Melgar, especialista en temas de energía y sostenibilidad e investigadora afiliada al MIT, y por supuesto ex subsecretaria de Energía. Lourdes, tras la reforma energética se entregaron en licitaciones más de 100 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos y se incentivó la generación de electricidad de fuentes renovables a través de empresas privadas. Algunos especialistas pronosticaban que en este sexenio es cuando se empezarían a obtener los beneficios de la reforma energética. Lourdes, desde tu punto de vista, ¿es posible ver beneficios a corto plazo? O de ser así, ¿qué beneficios se pueden observar actualmente gracias a la reforma energética? Primero que nada, muy buenas noches, Elena. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a tu público y gracias por la oportunidad de conversar sobre un tema que realmente es trascendental para el país. A mí me gustaría comentar brevemente 3 cosas. Primera es que la reforma energética de 2013 fue el resultado de un largo debate que hubo a nivel nacional, no durante un sexenio, sino durante varios sexenios sobre cómo darle viabilidad al sector energético mexicano. Recordemos que en 2008, ya bajo el gobierno del presidente Calderón, se hizo una reforma energética que no dio los resultados esperados, porque ¿qué es lo que sucede? El sector energético es uno que requiere de cantidades muy importantes de inversiones, estamos hablando de inversiones en los miles de millones de dólares,
que requiere además de mucho tiempo. Los proyectos energéticos no dan resultados de la noche a la mañana, necesitas por lo menos de 5 a 10 años para simplemente construir la infraestructura que requieres y empezar a producir. Y por último, necesitas las nuevas tecnologías, necesitas las capacidades gerenciales para poder producir los energéticos que el país requiere a precios competitivos y en abundancia. Y justamente a eso se enfrentó el inicio del gobierno del presidente Peña Nieto, cuando teníamos cortes de electricidad porque pues de repente faltaba agua en las presas, teníamos desabasto de gas natural, teníamos precios de combustibles muy altos y teníamos una declinación de la producción petrolera. Entonces yo creo que es muy importante ver este tema dentro de esta perspectiva. No es, y aquí difiero un poquito con la presentación que diste, no es un modelo que principalmente lo que quiere es enfocarse a crear mercados y a atraer inversión extranjera y a privatizar, como ha dicho el presidente. Es una reforma que buscó, primero que nada, fortalecer a Pemex y a la CFE para que dejaran de estar perdiendo dinero, como estamos viendo que están perdiendo justamente con estos enfoques de monopolio, y que buscó justamente abrir espacios en aquellas áreas que no son estratégicas del Estado mexicano, de acuerdo al concepto del artículo 27 constitucional, sino prioritarias, donde se pueden crear mercados competitivos y por lo tanto puede participar el sector privado. Y Lourdes, en este sentido, justamente como dices, se buscó un impacto también en todo el mercado mexicano, ¿no? En el beneficio para que las empresas puedan recibir energía a bajo costo. En este sentido, ¿cuál tú ves que ha sido el impacto o cuál podría ser el impacto de la reforma energética? Mira, un primer impacto que ya se vio fue justamente que no hubiese desabasto de gas natural y que además se pudieran bajar las tarifas eléctricas sin subsidios en forma natural y por lo tanto incrementar la competitividad de las empresas mexicanas. Y eso es muy importante cuando estás compitiendo en el mundo y cuando quieres aprovechar tus tratados de libre comercio y particularmente el TEMEC. Pues muchísimas gracias. Vamos a corte y regresamos. Hablamos ahora, después del corte, hablaremos sobre el impacto que tendría una posible cancelación de la reforma energética y el papel de los órganos reguladores en esta materia. Muchísimas gracias y no se vayan. En la edición de septiembre de la revista Mundo Ejecutivo, el diputado Rolando Herbert Lara, quien busca ser candidato del PAN para la gubernatura de San Luis Potosí, platica de su visión empresarial con sentido social para lograr el crecimiento del Estado. Algunos open-minder hablan sobre las medidas que deben tomar las compañías en materia de ciberseguridad, la cual puede verse vulnerada por el trabajo a distancia que realizan sus colaboradores y que aumentó a raíz del inicio de la pandemia por COVID-19. En esta edición también encontrarás el especial de las SOFOMES, donde platicamos con algunos directivos de las sociedades financieras acerca de cómo sus entidades son claves para el rescate de las pymes en estos momentos difíciles para la economía del país. Además, en Mundo Político conocerás las discrepancias que tiene la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador por la reactivación de la economía mexicana. Finalmente, en el ranking de Mundo Ejecutivo, conoce los mejores 25 CFOs quienes desempeñan un rol crítico en las empresas para ayudarlas a salir de la crisis generada por esta pandemia. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Hola, ¿qué tal? Soy Elena Char y estamos aquí de vuelta en nuestro programa La Ruta Crítica. Y bueno, estamos aquí hablando de la industria energética y una posible cancelación de la reforma energética que con mucho esfuerzo se logró. En décadas no se había podido lograr y finalmente se logró, pero realmente, pues desgraciadamente, vivimos en tiempo de cambios. El presidente López Obrador, pues siempre ha sido claro en su rechazo a la reforma energética del sexenio pasado y a través de la Secretaría de Energía ha comenzado a dar pasos para cambiar el rumbo del sector. Lourdes, ¿cuál es tu evaluación de una clara oposición del gobierno en contra de la reforma energética del 2013? Y obviamente, pues,
con ello el desmantelamiento de los organismos reguladores en cuanto a su autonomía y vigilancia para la implementación, para que ésta sea justa y exitosa y por lo tanto, pues dar certeza a los inversionistas. Sí, mira, Elena, lo primero que te diría es que es una pena que el gobierno del presidente López Obrador haya decidido iniciar con el desmantelamiento de la reforma energética y bueno, ya muy claramente han anunciado que van a buscar una nueva reforma energética sin haberle dado realmente la oportunidad de mostrar lo que la reforma podía hacer para este gobierno. Porque realmente los primeros resultados de esta reforma, los resultados ya fuertes en términos de producción, de disminución de los precios de la electricidad, o sea, de producción de petróleo, de disminución de abasto de gas natural a precios súper competitivos como nadie en el mundo los tiene, de recibir inversiones importantes que además es algo importante anotar. La reforma energética incluyó el concepto de sustentabilidad no solamente en el tema ambiental, sino más importante aún en el tema social, con beneficios reales para las comunidades donde se implantan los proyectos energéticos. O sea, toda esa cuestión de poder además generar el desarrollo de las cadenas de valor por los requerimientos de contenido nacional que tiene la reforma, o sea, toda la visión integral de la reforma, pues decidieron ni siquiera mirarla, ni siquiera darle la oportunidad. Y yo siento que es una pena porque, contrariamente a lo que se dice, la reforma energética es una reforma que es nacionalista, que le da una gran rectoría al Estado. El Estado controla muchas cosas, mantiene como áreas estratégicas la parte de exploración y producción de petróleo, todo lo que tiene que ver con transmisión, distribución del sistema eléctrico e incluso el manejo del sistema eléctrico. Y donde abres mercados es en áreas donde realmente no tiene sentido que una empresa como Pemex esté invirtiendo. ¿Por qué Pemex va a poner una gasolinera? Más allá del simbolismo, a lo mejor, de tener una gasolinera. En el caso de la electricidad, se está hablando de regresar no a 2010, no a 2000, no a 1990, se está hablando de regresar a 1960. Se está hablando de hacer un gran retroceso cuando únicamente el Estado mexicano podía generar. Y el presidente se basa en los argumentos o las visiones que tuvieron don Lázaro Cárdenas y el presidente López Mateos. Y yo lo que diría aquí es, los contextos son muy diferentes. Por un lado, en la parte eléctrica, si hubo una estatización del sector eléctrico, fue porque las empresas privadas no estaban invirtiendo. Y aquí lo que hay es un gran interés en invertir y en ayudarnos a generar electricidad más barata para todos. Más baratos para las industrias, más barato para los comercios y sobre todo más baratos para las familias mexicanas. Debemos de notar además que en el caso eléctrico existe un subsidio, pero este subsidio solamente es en la parte residencial de bajo consumo. Cuando nos vamos al alto consumo, de hecho, se paga un sobrecosto. Pero el tema es que en la parte industrial es particularmente importante contar con energía barata. Si tú no tienes energía de calidad y barata, es muy difícil que tus productos puedan competir con el exterior. Y entonces, si la visión del presidente es continuar y aprovechar el TEMEC y que justamente la reactivación de la economía mexicana venga por el lado de las exportaciones, pues se ve muy difícil que lo puedas hacer si no tienes electricidad barata y sin apagones, que esa es la otra cosa. Si ahorita nos vamos a que solo la CFE nos esté abasteciendo de electricidad, pues en algunas partes del país vamos a empezar a tener cortes de energía eléctrica. Entonces, ahí veo yo un problema. El otro donde veo un problema es en la visión que tienen en la parte misma de exploración y extracción y querer que Pemex lo haga todo. En la parte eléctrica, los contratos, y claramente quiero ser muy clara, lo que se dieron fueron contratos mediante procesos de licitación que hace la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con contratos que que los diseña la propia Secretaría de Energía, con términos fiscales que establece Hacienda y requerimientos de contenido nacional que establece la Secretaría de Economía. Son contratos, no les estás dando un área, no se las está regalando, no es un lease en el concepto americano, los estás contratando para que hagan un servicio para el Estado mexicano, no para Pemex, para el Estado mexicano, con una alta carga de supervisión,
tanto por la CNH como la ASEA, que es la que tiene que supervisar todos los términos de seguridad industrial y ambiental, como la propia Secretaría de Economía en el cumplimiento con Desarrollo Continuo Nacional. Pero muy importante, o sea, ahí ya estamos empezando a ver que esos contratos ya van a empezar ya están produciendo y van a empezar a incrementar su producción petrolera, mientras que la producción petrolera de Pemex está bajando. Pero más importante aún, día a día están entrando recursos al Fondo Mexicano del Petróleo, están pagando derechos, están pagando ingresos, digamos, en términos fiscales es una gran captación que está teniendo el Estado mexicano. Entonces, mientras el gobierno está perdiendo por el lado de Pemex, por el lado de estos contratos, está ganando. Y si tú cancelas todo esto en este momento donde la situación es tan crítica, pues, ¿de dónde van a venir los recursos? Entonces, yo creo que aquí, pues sí, habría un poco que sentarse a ver cuál es la realidad técnica y no la realidad ideológica, porque además esta reforma ya llegó tarde y si quieres en un momento te comento por qué. Claro, bueno, aquí lo que vemos es más bien que está pesando argumentos ideológicos, políticos sobre lo técnico, ¿no? Que desgraciadamente, pues no somos el único país que se está privilegiando ese tipo de argumentos y más cuando vienen elecciones tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? Es una tendencia. Pero bueno, no se vayan, vamos a mandar a cortes y ya regresando platicaremos sobre el impacto social y ambiental de la reforma energética si es que se llegase a cancelar. No se vayan, en un momento regresamos. Muchas gracias. Mi Show, tu nueva experiencia del entretenimiento. Disfrutarás con todos los sentidos las diversas opciones del espectáculo. Te ofrecemos un amplio catálogo en estrenos y on demand de lo más importante del teatro, cabaret, stand-up y comedia, que te harán vibrar a través de un amplio contenido digital. Ahora podrás gozar y vivir tu nueva aplicación desde la más cómoda butaca en el corazón de tu hogar. Podrás vibrar con todos tus sentidos a través de la mejor imagen en alta calidad junto a 10 millones de usuarios en 88 países. Mi Show es a partir de hoy tu nuevo lenguaje digital de tu entretenimiento. Hablando sobre la reforma energética y una posible devastadora en términos de los efectos si se entiende por una cancelación de ella. Pues bueno, Pemex registró una pérdida neta de 44,300 millones de pesos en el segundo trimestre de 2020. Sin embargo, la pérdida acumulada en los primeros 6 meses de 2020 es histórica, al ubicarse en más de 606 millones de pesos. Lo que puede propiciar una pérdida en el grado de inversión, lo que, por supuesto, va a complicar el acceso a financiamiento. Y bueno, para retomar la ruta correcta, ahora sí que hablando de la ruta crítica, pues es necesario dotar de confianza, certeza a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, por medio del respeto al Estado de Derecho. Y en este sentido, me gustaría preguntarte, Lourdes, ¿cuál es tu opinión respecto a cuál ha sido el papel del Poder Judicial en este sentido desde que inició todo este merequetengue, por no decir otra cosa? Bueno, pues mira, yo creo que particularmente en el momento de la pandemia, pues lo que hemos visto es que se están llevando a tribunales una serie de cuestiones que los inversionistas ven como claramente arbitrarias. Y me refiero específicamente a los 2 decretos que emitieron, por un lado el SENACE el 29 de abril de este año y por el otro lado la Secretaría de Energía el 15 de mayo, porque, y en particular el de la Secretaría de Energía, porque de alguna manera el decreto de la Secretaría de Energía no solamente bloquea, como el del SENACE, el despacho de las energías renovables, proyectos que ya se construyeron, que ya estaban haciendo pruebas y que básicamente pues ya estaba la energía entrando a la red, sino que además
afectando ahí pues ya derechos adquiridos, ¿no? Sino que además el decreto de la Secretaría de Energía pues lo que básicamente hace es que cancela el mercado eléctrico, antepone el despacho de la energía que genera la CFE a cualquier otro despacho, y a lo mejor alguien en casa se pregunta, bueno, ¿y esto qué? ¿No? Bueno, el problema es que la energía que la CFE genera es más cara que la que generan los privados y es muchísimo más contaminante. Y entonces, pues va a ser muy interesante ver cómo se termina pronunciando el Poder Judicial. Digo, ya se han dado varios amparos, pero sobre todo pues está la controversia constitucional que antepuso la COFESE por un tema de competencia. Y bueno, pues será muy interesante ver cómo se pronuncia la Suprema Corte, porque claramente aquí hay violaciones a las leyes de la reforma energética. Pero a mí me gustaría también llevar esta reflexión a lo siguiente. Más allá del tema jurídico, yo sí creo, estoy convencida que cada gobierno tiene derecho a definir su propia política. Lo que pasa es que tú tienes que definir tu propia política respetando la ley y guardando la Constitución, que es algo que juramentó el presidente. Pero además te tienes que poner en el contexto en el que vivimos. Estamos en el siglo XXI, en plena pandemia. La pandemia nos ha demostrado lo endebles que somos los seres humanos, que la naturaleza se puede rebelar contra nosotros. El tema más importante que hay que atender es el del cambio climático. México es altamente vulnerable al cambio climático. Y dentro de este contexto, pues sí me gustaría destacar algo que tampoco se destaca generalmente, y es que la reforma energética buscó conciliar dos objetivos encontrados, que es tener seguridad energética y combatir el cambio climático. Y esto se logró inscribiendo a nivel constitucional la obligación de tener certificados de energías limpias y de adoptar una serie de medidas para mitigar las emisiones de gas efecto invernadero y avanzar hacia una economía baja en carbono. Las empresas petroleras a nivel mundial están cambiando a un paso acelerado. BP ya hizo anuncios de que va a dejar de producir 40% de lo que está produciendo de petróleo, y se está enfocando ahora hacia el negocio de las energías limpias con unos esquemas súper agresivos. También Shell ya está haciendo anuncios en el mismo sentido. Las empresas petroleras estatales, como por ejemplo Statoil, cambió de nombre, es Equinor, es una empresa de energía mucho más metida hacia energías limpias. Bueno, ¿qué les digo? Hasta Arabia Saudita se está metiendo a dejar de generar electricidad con combustibles fósiles y generar con energías limpias, aprovechando todo el sol que tienen en el desierto, también enfocándose hacia la posibilidad de energía nuclear. Y en México, ¿qué estamos haciendo? Producir más con combustóleo, que el combustóleo mexicano tiene un muy alto contenido de azufre, y por lo tanto estamos hablando de lluvia ácida que afecta a la agricultura, estamos hablando de emisiones, no nada más de gas efecto invernadero de cambio climático, sino de emisiones de partículas que afectan a la salud de todos los mexicanos, de todos los que respiramos esto, sobre todo quienes están cerca de esas termoeléctricas que queman, tanto las refinerías como de las termoeléctricas. Y del carbón mexicano, que es un carbón de muy baja calidad, que no tiene el poder calorífico que requieren las carboeléctricas mexicanas. Entonces estamos hablando de más caro, mucho más contaminante, afectando no solamente el sector energético, sino la competitividad de la economía mexicana, la salud de los mexicanos y el futuro, porque tú lo decías hace un momento, aquí hay un cambio de visión también en cuanto al financiamiento. El financiamiento, estamos enfocándonos cada vez más hacia financiamiento verde. Los grandes fondos de inversión ya no quieren invertir en combustibles fósiles, y pues ese es un problema que tenemos ante nosotros como país, con riesgos muy serios para el soberano también, para el... Pues muchísimas gracias, Lourdes. Finalmente te quiero ceder la palabra para que nos des tus conclusiones sobre, bueno, si habría un plan B en caso de concretarse la reforma energética, ¿tú lo ves posible? ¿Cuál ves que sería? Mira, sin duda yo creo que el presidente sí quiere que haya una reforma energética. Yo lo que esperaría es que los legisladores se alleguen de información técnica y que se den cuenta que simplemente volver a un modelo de monopolios que dejamos hace mucho tiempo no es lo que le va a dar viabilidad económica al país,
que seguirle apostando 100% a Pemex nos va a llevar a la quiebra económica del país con consecuencias terribles para todos los mexicanos. Pues muchísimas gracias, Lourdes. Bueno, pues ¿cuál es el costo de cancelar la reforma energética? Pues privilegiar otra vez a las empresas estatales que han sido corruptas, según el presidente, de hecho lo han sido, poco eficientes y con sindicatos corruptos, empleados pobres, familias que no reciben costos en las tarifas de luz bajos, y bueno, para todos los mexicanos es un muy mal negocio. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados en el programa del día de hoy. De verdad fue muy interesante. Yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden La Ruta Crítica. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí y muchos saludos. Gracias, Lourdes.